Hoy es el 4 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Siempre en el libro de Ezequiel capítulo 10 y 11. Luego vi que encima de la bóveda que estaba sobre las cabezas de los seres alados, apareció algo así como un trono que parecía de zafiro. Y el Señor dijo al hombre vestido de lino, métete entre las ruedas del carro, debajo de los seres alados, y toma un puñado de brasa encendida, de esas que están en medio de los seres alados, y espárcela sobre la ciudad. Y vi cómo el hombre se metió. En ese momento los seres alados estaban al sur del templo, y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima de los seres alados, y se dirigió a la entrada del templo. Y la nube llenó el templo, y el atrio se iluminó con el resplandor de la gloria del Señor. El ruido que hacían las alas de los seres alados se oía hasta en el atrio exterior. Era como si el Dios Todopoderoso estuviera hablando. Entonces el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de entre las ruedas del carro, de en medio de los seres alados. El hombre fue y se puso junto a una de las ruedas. Debajo de las alas de los seres alados se veía algo así como una mano de hombre. Uno de ellos extendió la mano hacia el fuego que estaba en medio y, tomando un poco, se lo puso en las manos al hombre vestido de lino, el cual lo tomó y se fue. Junto a los seres alados vi 4 ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas brillaban como si fueran de topacio. Las 4 ruedas eran iguales y parecían estar una dentro de la otra. Cuando los seres alados avanzaban en una de las 4 direcciones, no tenían que volverse, sino que avanzaban en la dirección en que iba él de adelante. Su cuerpo, sus espaldas, sus manos y sus alas estaban llenos de reflejos por todos lados, lo mismo que las 4 ruedas. Yo mismo oí que a las ruedas también les daban el nombre de carro. Cada ser alado tenía 4 caras. La primera cara era la de un toro, la segunda la de un hombre, la tercera la de un león y la cuarta la de un águila. Estos seres son los mismos que yo había visto junto al río Quebar. Los seres alados se levantaron y cuando ellos avanzaban también avanzaban las ruedas. Y cuando alzaban las alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando se detenían también las ruedas, y cuando se levantaban también las ruedas, porque las ruedas formaban parte viva de ellos. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del templo, y se colocó sobre los seres alados. Estos alzaron las alas y se levantaron del suelo. Yo vi cómo se levantaron con la rueda a su lado y cómo se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres alados que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar. Entonces me di cuenta de lo que eran. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de las alas se veía algo que parecía manos de hombre. Las caras tenían la misma apariencia que las de los seres alados que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno avanzaba de frente. Capítulo 11.
El poder de Dios me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. En la puerta había 25 hombres. Entre ellos distinguí a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, que eran jefes del pueblo. El Señor me dijo: estos son los que están tramando crímenes y haciendo planes malvados en esta ciudad. Dicen: no hace mucho que reconstruimos la casa. Aquí estaremos a salvo, como la carne en la olla. Por eso háblales en mi nombre. El Espíritu del Señor se posesionó de mí y me ordenó que dijera: esto dice el Señor. Eso es lo que ustedes piensan, israelitas. Yo conozco sus pensamientos. Ustedes han cometido muchos asesinatos en esta ciudad y han llenado de cadáveres las calles. Por eso yo, el Señor, les aseguro: Jerusalén será como una olla, pero la carne no serán ustedes sino los cadáveres de los que ustedes mataron, pues a ustedes los voy a sacar de la olla. ¿Tienen miedo a la guerra? Pues haré venir guerra sobre ustedes. Yo, el Señor, doy mi palabra. Ejecutaré la sentencia contra ustedes. Los sacaré de aquí y los entregaré a gente extranjera. Morirán a filo de espada. Yo los juzgaré a ustedes en los límites de Israel, y entonces reconocerán que yo soy el Señor. La ciudad no les servirá a ustedes de olla, ni ustedes serán la carne. Yo los juzgaré a ustedes en los límites de Israel, y entonces reconocerán que yo soy el Señor. Ustedes no han vivido de acuerdo con mis órdenes, ni han practicado mis leyes, sino que han seguido las prácticas de las naciones que los rodean. Mientras yo les hablaba, en el nombre del Señor cayó muerto Pelatías, hijo de Benaías. Yo me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Lancé un fuerte grito y dije: ¡ay, Señor! ¿Vas a terminar con lo poco que queda de Israel? El Señor se dirigió a mí y me dijo: la gente que vive en Jerusalén habla de los israelitas, tus compatriotas, y dice: ellos están lejos del Señor. A nosotros, en cambio, nos dio el país para que seamos dueños de él. Por eso diles: esto dice el Señor: yo los desterré y los dispersé entre las naciones, entre países extraños, pero solo por un corto tiempo. Ahora yo mismo seré un santuario para ellos en los países a donde han ido. Diles también: esto dice el Señor: yo los haré volver de esos países y naciones a donde los he dispersado, y los reuniré y les daré el país de Israel. Ellos volverán a su país y acabarán con todas las prácticas odiosas y detestables que hay en él. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra, y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos, y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero a los que viven apegados a esas prácticas odiosas y detestables, les pediré cuenta de su conducta. Yo, el Señor, doy mi palabra. Los seres alados levantaron el vuelo, y las ruedas los siguieron. Entonces la gloria del Dios de Israel que estaba encima de ellos se levantó y se alejó de la ciudad, yendo a colocarse sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego el poder de Dios me levantó y me hizo volver a Babilonia, donde estaban los otros desterrados. Esto sucedió en una visión que el Espíritu de Dios me hizo ver. Después la visión desapareció y yo les conté a los desterrados todo lo que el Señor me había revelado. Hebreos 6. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo.
no volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que haremos si Dios lo permite. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Son como la tierra que bebe la lluvia que cae en abundancia sobre ella. Si da una cosecha útil a los que la trabajan, recibe la bendición de Dios. Pero si da espinos y cardos, no vale nada, cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación. Porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar, y dijo: sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos mismos, y cuando garantizan algo mediante un juramento, ya no hay más que discutir. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. De esas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Salmo 105, del 16 al 36, y mañana vamos a seguir en Salmo 105. Hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento, pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas, lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa y de todo cuanto tenía, para que enseñara e hiciera sabio a los jefes y a los ancianos. Vino después Israel, que es Jacob, y vivió como extranjero en Egipto, en la tierra de Can. Dios hizo grande en número a su pueblo y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo y engañaran a los siervos de Dios.
Entonces Dios envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido, y ellos realizaron señales de Dios en el desierto, grande maravilla en la tierra de Canaán. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió, pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos y mató a sus peces. Infestó de ranas el país y aún la alcoba del rey. Habló Dios y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia envió granizo y llama de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras, destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios y llegaron las langostas, tantas eran que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte en Egipto mismo al primer hijo de toda familia egipcia. Proverbios 27, versículos 1 y 2. No presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el mañana traerá. Deja que sean otros los que te alaben. No está bien que te alabes tú mismo. Bueno, Hebreos 6. Quiero comentar algo de los primeros versículos y después tratar de, hasta que sea posible, dar una explicación al versículo 4 a 8, que algunos teólogos dicen que es el pasaje más difícil de la Biblia. En los versículos 1 hasta el 1 y 2 habla de las doctrinas fundamentales y el autor dice, yo no quiero visitar eso de nuevo, como la básica, conversión, abandono de las obras que llevan a la muerte, fe en Dios, enseñanza sobre el bautismo, imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y juicio eterno. Son doctrinas básicas. Sin embargo, yo he notado en mi vida que muchos cristianos ni entienden las cosas básicas, como se menciona en esos versículos. Yo estudié en el Instituto Bíblico sobre esto. Y bueno, todos nosotros que estábamos allá, estábamos buscando a Dios para ver nuestro ministerio. Sin embargo, muchos no sabían de esos temas, esas doctrinas. Solo estaban siguiendo a Dios por emoción y Dios requiere que tengamos dominio sobre esas cosas básicas. En el caso de Hebreos, está explicando el autor que queremos salir de esto. Yo tengo pensado algún día en las enseñanzas de los jueves, tal vez dirigirme a esas cosas. Ahora 4 dice, pero a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Como les dije, algunos teólogos dicen que son los versículos más difíciles para entender. Ahora, es interesante de que uno tiene que pensar, y estaba leyendo unos comentarios porque la verdad es que es muy difícil. Algunos mantienen que ellos habían saboreado del poder de Dios, pero no eran personas convertidas realmente. Es una idea. Como Cristo dijo en Mateo 7, los que dijeron, pero Señor, sacamos demonios en tu nombre, Señor, hicimos milagros en tu nombre, y Jesús les dice, nunca los he conocido. Es una idea.
Es difícil para mí porque toda la Biblia habla de la seguridad que tenemos en Cristo, pero la verdad es que uno tiene que estar en Cristo. Entonces, para mí puede haber un problema con solamente levantar la mano, repetir una oración sin corazón. La conversión a Cristo es algo fuerte. A veces en las iglesias decimos toda cabeza abajo, ojos cerrados, nadie está mirando para que la gente levante su mano. La verdad es que para hacerse cristiano uno tiene que declarar públicamente su fe. Entonces es un mal inicio haciendo esto. Bueno, son ideas. Bueno, los dos teólogos que sigo en este tipo de discusión son, uno se llama Chuck Missler, que yo he leído todos sus libros, he escuchado todas sus enseñanzas, mucho lo que comparto en el DAB es de él, y uno que se llama J. Vernon McGee, que es hombre que bien inteligente en analizar de los textos, y él rechaza la idea de que el creyente puede perder su salvación. Por eso él indica que ellos son los como en Mateo 7 que hacen cosas. Y bueno, en Mateo 7 los que le dijeron a Cristo, pero Jesús, Señor, hemos hecho todo esto, ellos sí saborearon del poder de Dios, pero sin realmente estar en Cristo, como los 7 hijos de Seba. De todo modo, esos son mis pensamientos. Yo siempre estoy tratando de analizar más y para ir creciendo en la fe, pero me gustaría oír lo que piensan ustedes también. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Aun cuando leemos algo difícil para entender, Señor, sabemos que tu Biblia es la palabra poderosa, y si no entendemos vamos a buscar cómo entenderlo mejor, pero confiando siempre en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los jueves siempre hay un estudio aparte. Como le dije, tal vez vamos a tocar más adelante esa idea de Hebreos 6, las doctrinas fundamentales, porque cuando usted lee la lista, uno se da cuenta que no entendemos bien todas estas cosas. Es una idea. Tenemos un canal de YouTube de AB Español, correo electrónico de abespanol@gmail.com. Compartimos siempre las lecturas a través de las aplicaciones Signal y Telegram. Y si usted quiere recibir las lecturas por ese medio, solo que me envíe un correo al correo electrónico de abespanol@gmail.com con su nombre, su número telefónico y qué aplicación de las dos tiene instalada. Bueno, siempre un placer compartir con ustedes. Aún tocando Hebreos 6, a mí no me gusta dar lo que llamo yo respuestas cristianitas, que solo buscando algo que decir. Yo quiero analizar bien la cosa. Bueno, los amamos mucho. Hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia. Ezequiel capítulo 3. Esta gran comisión que se le da a este profeta llevar. Me impresiona toda la descripción, y yo sé que esta profecía o esta palabra era para el pueblo de Israel, pero a nosotros en nuestras vidas también le dice el Señor, el Señor come este rollo y ve y habla
a la casa de Israel, ve y habla, rollo familia. El rollo en nuestros tiempos se aplica, el rollo era la palabra de Dios, eran rollos literales, es la palabra de Dios. Y le dice a él que la coma. Primero hay que comer su palabra, tenemos que alimentarnos de su palabra y después ir y hablar. Y le dice, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo del rollo que te doy. Su palabra, familia. Y lo manda a la casa de Israel, manda a hablar su palabra. Y miren qué precioso, porque dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. A nosotros nos envía a hablarles a gente sencilla. No estamos hablando de ir, no nos está mandando a hablar a personas de lenguajes complicados, sino personas a nuestro nivel, familia, que a esas personas llevemos su palabra, lo que nosotros comamos y de lo que llenemos nuestro ser, nuestro estómago, de su palabra. Y le dice en el 10, dice, recibe en tu corazón todas mis palabras, escúchalas atentamente y ve que es el comando que nos da a nosotros de llevar su palabra, la gran comisión. Escuchen o dejen de escuchar, le dice al profeta. Nuestro deber es llevar su palabra, nos escuchen o no nos escuchen, pero tenemos que llevar su palabra, familia. Es lo que yo miro en este capítulo. Le habla al profeta para la casa de Israel. Nosotros somos sus profetas. Nosotros somos aquellos a quienes su palabra ha sido dejada para llevar a otros, para llevarla en la gran comisión, nos escuchen o no nos escuchen. Y como nos decía en la lectura de Hebreos, donde dice que no, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el día, familia. Hoy es el día de escuchar su palabra, escuchar a qué hemos sido llamados para llevar su palabra a todos, nos escuchen o no los escuchen. Pero lo principal, lo primero es nosotros comer de su palabra, llenarnos de él, alimentar nuestro cuerpo, alimentar nuestro estómago, llenar nuestro cuerpo de su palabra, ir y hablar a otros, nos escuchen o no nos escuchen. Esta es la gran comisión en el Antiguo Testamento. Bendiciones, amada familia.